RCR presenta al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, con Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal. ¿Dónde están las mujeres de bien? ¿Dónde están esos hombres de fe? ¿Dónde están nuestros niños de amor que gritan y claman la verdad? ¿Quién para tantas balas el mar? ¿Quién para tanta arbitrariedad? ¿Quién para tanto odio y maldad? ¿Dónde están los soldados de paz? Por la vida doy la vida, por la paz doy amor, por respeto a la vida. Esta canción contra el terror, una canción contra el terror. Buenos días a todos. Espero que se baje la música. ¿Nos escuchan? Gonzalo, ¿escuchas por allí? Sí, aquí estamos. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, aquí estoy Alfredo Romero por este lado y Gonzalo y mío por el otro. Pues nos pueden ver por rcr.tv, porque hoy no estamos por Periscope y bueno, es poco, la conexión no es buena cuando nos conectamos. Sin embargo, vamos a tratar también de conectarnos vía Periscope a través del celular. Primero queremos, bueno, y por el otro lado está Gonzalo y mío, creo que ya les dije que vamos a estar conversando hoy en el transcurso del programa. Primero, agradecido con la radio RCR que sigue mantenida a través de esta vía, a pesar de haber sido cerrada. El 30 de abril se cumplió un año del cierre de RCR. Un año que pareciera haber sido ayer, ¿verdad, Gonzalo? Cuando estuvimos, precisamente fuimos... bueno, ya vamos a hablar de eso. Primero quería agradecer al director general de la estación, Jaime Nestares, en la producción, en la gerencia general, Wilix Arcaya, en la producción de nuestro programa, nuestra querida Catherine Manzano, y en los controles, siempre Gregorio González. Gracias, Catherine, que nos recordó allí. Primero quería referirme pues al año del cierre RCR. Gonzalo, no sé si quería compartir contigo y que nos cuentes, porque estuvimos precisamente, lamentablemente diríamos, en el momento que entramos a RCR, íbamos a comenzar nuestro programa, que antes era vía aire, digamos, no vía online, y apenas estamos entrando, estaba todo este grupo de GESIM acompañando, o personas digamos, de inteligencia acompañadas de la gente de Conatel, llevando un acta donde cerraban simplemente a RCR, que era la única radio, y de alguna manera nos jactábamos de decir, y hasta nos sorprendía, que era la única radio AM, ciertamente, que se mantenía abierta. Quiero decir, abierta, la única radio que permitía que uno se expresara de manera libre y que permanecía abierta. Bueno, tan es así que si ustedes siguen viendo los programas online, entre ellos el nuestro, son programas que existían exactamente igual cuando la radio estaba abierta. ¿Qué te recuerdas, Gonzalo, de esa experiencia cuando entramos? Que no puede estar... Lo primero... Eso fue el 30 de abril, por cierto, porque recuerdo, el 30 de abril del año 2019. Sí, recuerdo el impacto que nos causó. Llegamos los dos juntos. Estábamos precisamente en aquel momento también haciendo unos recorridos por Caracas. No sé si recuerdas que era una situación también en ese momento bien tensa. Había protestas en diferentes zonas del país. Hicimos un alto en los recorridos que estábamos haciendo
por toda Caracas para ver un poco cómo estaba la situación, para ir a nuestro programa regular todos los martes a las 11 de la mañana. Y bueno, fue muy impactante llegar allá y encontrarse, como bien tú dices, con funcionarios de la Guardia Nacional, funcionarios de inteligencia y funcionarios de CONATEL, sacando del aire, básicamente notificándole a RCR 750M que estaba fuera del aire. Con base en unas pretensiones, tú y yo pudimos observarlas ya como abogados, estando allá, no por ser abogados de RCR, sino porque coincidencialmente estábamos allá, pudimos observarlas y verdaderamente que nos dimos cuenta de que no tenía ningún sentido lo que se estaba planteando en esa acta, ¿no? Y bueno, y al día de hoy esa situación se mantiene, pero yo quiero rescatar, Alfredo, lo siguiente. Fíjate que ni siquiera ese acto arbitrario, abusivo, que ciertamente sacó de la RCR, de lo que es el espectro radioeléctrico AM en el que normalmente se difundía, no pudo al final silenciar a RCR. Se mantiene RCR la atención del público a través de estos medios. Y esto lo que nos demuestra es que, como yo siempre lo digo, pues al final del día la verdad es muy terca y siempre busca la manera de hacerse saber, de hacerse conocer, ¿no? De manera tal que, bueno, sí, yo recuerdo eso. Estuvimos conversando en aquel momento con Jaime Nestares, que estaba muy atemplado, por cierto, muy valiente, muy digno ante esta situación que estaba padeciendo y sencillamente, bueno, la verdad buscó otra manera, otra forma de salir a la luz pública y RCR pues sigue transmitiendo esas verdades a través de medios diferentes, pero sigue transmitiendo esas verdades. Sí, bueno, ahora entiendo, pues estamos hoy, lamentablemente no estamos vía Periscope, pero entiendo y Catherine nos podrá recordar vía cuáles canales estamos. Sabemos que estamos vía YouTube, ya pusimos en rcr.tv. Aquí, por cierto, lo tengo abierto para también escuchar algunos comentarios que puedan hacer a través de esa plataforma, que es la forma quizás más fácil de oír algunos comentarios. Lo tengo abierto aquí para quienes quieran hacerlo y escribiendo allí en la página. Bueno, y como Gonzalo recordaba, pues este fue un momento bien importante a pesar de que no se recuerde, porque primero en el año 2007 se cierra Radio Caracas Televisión, y claro, la magnitud de Radio Caracas Televisión es bastante mayor que RCR, pero eran, digamos, hermanas, ¿no? Y llevaban mucho tiempo en el aire. RCR son más de 50 años que llevaba en el aire, creo, si no me equivoco. RCR ya está para cumplir los 100 años. Sí, bueno, una cantidad importante de tiempo, porque fue primero que Radio Caracas Televisión. Y bueno, era lo que quedaba, y al final de eso, a pesar de ser una radio AM, que el acceso quizás pareciera que no es tan alto o tan grande, pues el hecho es que también fue cerrada. Pero antes de eso había sido cerrada otra radio FM que también pertenecía a ese grupo, que era 92.9. 92.9 era una radio más juvenil, y esta radio juvenil también fue cerrada. El hecho es que no quedan, y debo decirlo, es decir, en qué lugar podemos nosotros conversar sobre estos temas tan álgidos, que son temas de derechos humanos. Bueno, yo me recuerdo cuando en RCTV el programa, sobre todo un programa que era muy emblemático, el programa de Miguel Ángel Rodríguez en las mañanas, se llamaba, ¿cómo era que se llamaba ese programa? La entrevista con Miguel. Era un programa donde nosotros podíamos ir y denunciar diferentes situaciones y que se entrevistaran a diferentes víctimas. Eso, pues, esa oportunidad se perdió, ya no hay programa, es decir, y debo decirlo, es decir, en qué lugar vamos nosotros a hablar sobre estos temas, pues no hay, es decir, ya no hay un lugar donde uno lo llamen y le entrevisten sobre estas situaciones, y debo decirlo, en ningún canal de televisión en Venezuela, al menos hasta ahora. No sé si usted tendrá otra experiencia, Gonzalo, pero bueno, sabemos que no, que se atrevan, digámoslo, a hablar de esos temas. Pero bueno, es que estamos en esta situación y seguimos empezándola dentro de las posibilidades que nos da las vías online. Y primero,
Este programa no es, ahí tenemos que cambiar esa entrada, porque este programa no es Alfredo Romero nada más. Gonzalo ha estado conduciendo este programa muchas veces, un programa que realmente compartimos dos y cuando tenemos tiempo podemos estar los dos, cuando no está uno o el otro. En estos días quiero decirles a todos que como la cuarentena, como la represión no tiene cuarentena, como decimos nosotros, la represión no guarda cuarentena, lamentablemente hemos tenido que estar en diversas situaciones, afrontando diversas situaciones porque así como la represión no guarda cuarentena, la justicia tampoco puede guardar cuarentena. Es decir, la privación de libertad, que es una violación constitucional, y el respeto a la libertad y la urgencia de un familiar y de una persona detenida, no puede guardar en ese sentido cuarentena o no toma las precauciones del caso, pero la justicia, como la Constitución lo dice, se mantiene. Y cuando un tribunal y cuando una persona es detenida, o los tribunales deben estar abiertos para respetar su derecho a la defensa. Y hemos tenido que estar en cárceles, hemos tenido que estar en tribunales, y como hablaremos ahora, y Gonzalo, vamos un poco comenzar por allí, no vamos a referirnos a la máquina de represión todavía, sino un poquito más adelante, pero quiero enfocarme en algo muy importante. Este año no ha habido manifestaciones públicas, como ustedes saben, o de manera contundente, pues, o políticas. Ha habido varias manifestaciones o protestas por diversas situaciones de servicios públicos, incluso recientemente. Pero quiero decirles esto porque la relación entre las manifestaciones públicas y las detenciones es totalmente directa. Es decir, mientras más manifestaciones públicas hay, las personas se detienen más. Por eso encontramos que en el año 2019 hubo muchas más detenciones, porque hubo manifestaciones, sobre todo al principio del año. Quiero decirles eso porque a pesar de que no hay manifestaciones, desde enero ha habido 120 detenciones con fines políticos. Con fines políticos, no estoy hablando de detenciones de un delincuente o detenciones incluso relacionadas con el incumplimiento del decreto de cuarentena. No, estoy hablando de detenciones con fines políticos separadas de la cuarentena y separadas de la pandemia. Ahora bien, de esas 120 detenciones, solamente 96 se han producido desde marzo. Es decir, es el momento de la cuarentena. Si lo vemos en una curva, vamos a observar que el pico, o sea, que el aumento de detenciones en el periodo de cuarentena es realmente importante. Digamos, importantísimo en relación con todas las detenciones en todo el año. Encontramos al menos 4 tipos de detenciones. La primera es relacionada con personas que se han comentado situaciones en relación con la enfermedad del coronavirus. Caso, por ejemplo, de uno de los primeros, Darvinson Rojas, un periodista que fue detenido. Otro caso de un trabajador de la salud de 70 años, por cierto, en el estado de Monagas, que lo mantienen todavía bajo arresto domiciliario, es decir, está todavía privado de libertad, que el Foro Penal lo representa, nuestro equipo allá en el estado de Monagas, dirigido por el doctor José Armando Sosa. Hay otro grupo que es relacionado con personas que han emitido mensajes contrarios a funcionarios del gobierno. Ese es un grupo también donde encontramos a un trabajador de Helio Gómez, creo, Helio Mendoza, de Sidor, en el estado Bolívar, que fue detenido, así otras personas. Otro grupo es relacionado con personas en el entorno directo o indirecto de Juan Guaidó. Ahí tenemos a Demóstenes Quijadas, que fue sacado de su casa, pero también hay otras personas como Mauri Carrero, que recordamos siempre que no tiene nada que ver con el entorno de Guaidó, sino que era amigo de una persona que estaba dentro del entorno de Guaidó. Y el cuarto grupo, ya es más reciente, son personas que son detenidas por supuestos actos o están involucradas en actos de rebelión, llámese civil, militar, etcétera, y están todavía ocurriendo estos casos. No estamos incluyendo, quiero decirles, todavía las detenciones producto de esta situación de la cual vamos a hablar, de incursión un poco todavía confusa, al menos en lo que respecta al menos en términos objetivos y jurídicos. Por lo tanto, no hemos incluido ninguna de estas personas. Y luego les hablo cómo hacemos, o quizás les puedas hablar posteriormente también, Gonzalo, cómo hacemos para incluir una persona como preso político. Pero bueno, el hecho es que estos 4 grupos son los que suman al día de hoy 96 personas detenidas con fines políticos en este periodo de cuarentena, y de las cuales algo muy grave que está ocurriendo y ya se hace regular es que 13 de estos detenidos
sea, que fueron llevados de sus casas o fueron detenidos en alguna circunstancia, están desaparecidos. Es decir, no se sabe en qué lugar están. Y eso significa que no hemos tenido información sobre presos, sobre si son presentados o no en las cárceles. Y esa es una situación pues, importante a considerar. Quería que nos comentaras algo de eso, Gonzalo. Primero quería decirte que está aquí hablándonos, saludándonos Emmanuel. Saludos, profesor Gonzalo. Jesús Marcano, mi salud y respeto. Doctores Luis Pérez. Así es, educación. Están hablando de invertir en escuelas, etcétera. Debe ser una conversación previa. Otras personas, Super Saibajín, Vivan RCR y RCTV, comentó por allí en alguna oportunidad. Entonces, Catherine nos está diciendo que tenemos que ir a un corte ahora. Okay, bueno, vamos entonces, Gonzalo, te dejo el espacio completo cuando arranquemos para hablar de este tema. Queríamos también, aquí traje, por cierto, y tengo la guitarra nuevamente. ¿Se recuerdan cuando el programa estaba en vivo? Hablábamos del programa en este programa de RCR usamos la guitarra y vamos a tratar de cantar algunas cosas también para compartir nuestra cuarentena con ustedes. Bueno, vamos entonces a un corte y ya regresamos con el próximo espacio. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Vas a emigrar a otro país? Trámites Legales Express. Expedimos, legalizamos y apostillamos tus documentos para el exterior. 0424-249-0332. Pregunta por Salvatore y l'originale. Trámites Legales Express @gmail.com. La solución en tus manos. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Bueno, Gonzalo, la pregunta que queda al aire, está aquí Gonzalo Imiop y Alfredo Romero. ¿Qué nos puedes comentar de estas detenciones? ¿Qué podemos conversar sobre estas detenciones que han ocurrido recientemente, este aumento de las detenciones con fines políticos? Bueno, fíjate, Alfredo, nosotros hemos detectado varias situaciones dignas de ser notadas en estos arrestos recientes. La última cuenta que teníamos ya superaba las 88 personas solo desde el 8 de marzo. Hasta acá, por supuesto, se han producido más eventos, hay que actualizar continuamente esas cifras como lo hacemos en el Foro Penal. Pero fíjate, lo primero que me llama la atención ha sido, como bien tú lo destacabas antes, ese repunte, ¿no? Ese pico, esa subida de la represión por motivos políticos, de esta máquina de represión que no deja de actuar, específicamente durante estos momentos de cuarentena, porque eso revela claramente que la represión, la máquina de la represión se está aprovechando de las limitaciones que nos ha impuesto la cuarentena, el estado de alarma, incluso la carencia, por ejemplo, de gasolina y de posibilidad de movilización para atacar con más fuerza a las personas que de alguna manera son identificadas por el poder como enemigos, ¿no? En otras condiciones, pues sería mucho más difícil para la máquina de represión actual, pero ahora en esta situación en la que esa línea entre lo prohibido y lo permitido pues está completamente difusa, por lo menos a los ojos del poder, pues se ha podido reprimir de una manera mucho más intensa desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo que lo que normalmente venía pasando en los primeros meses de este año, ¿no? Eso es un primer punto a destacar. El segundo punto a destacar, Alfredo, yo hablaba de eso ya en una conversación también por estas vías que tuvimos el domingo pasado con nuestra gente del Foro Penal de Estados Unidos, de Miami.
es que hay un porcentaje muy importante de personas que han sido arrestadas por hacer uso de las redes sociales o por enviar o recibir incluso mensajes a través de WhatsApp, por ejemplo, a través de sus celulares, a través de WhatsApp. Estamos hablando de este bloque de 88 personas, aproximadamente un 31% de los arrestos que se han presentado tienen que ver con eso. Entonces, yo creo que es prudente, Alfredo, hacer un llamado a la sensatez, un poquito, a la prudencia, valga la redundancia, de la gente, para tratar de evitar que de alguna manera se sigan pues difundiendo o repitiendo o copiando mensajes a través de las redes sociales o a través de esta plataforma de WhatsApp, que eventualmente puedan ser utilizados por el poder para criminalizar indebida y arbitrariamente a las personas. Estamos hablando, como les decía, más o menos un 31% de esas 88 detenciones, arrestos arbitrarios que hemos visto hasta este momento, tienen que ver con eso, tienen que ver con el uso de redes sociales y con lo que se transmite, por ejemplo, a través de los grupos de WhatsApp. Es verdad, a veces todos necesitamos descargarnos, expresar nuestra opinión, desahogarnos. Incluso pensamos que lo estamos haciendo en confianza cuando hablamos, por ejemplo, de los grupos de WhatsApp, con gente que se supone que no va a utilizar eso para perjudicarnos, pero resulta ser que no ha sido así, ¿no? Y vemos que hay personas que cuando son presentadas lo pueden hacer constar los abogados del Foro Penal. Lo único que se presenta contra ellos como evidencias son las supuestas capturas de las pantallas de sus celulares, en las que consta tal o cual mensaje de queja, de protesta, de cuestionamiento contra el poder, ¿no? Por eso hay que ser muy cuidadoso en todo esto que se está diciendo y transmitiendo ahora, no solo a través de esas cadenas de WhatsApp, sino a través de las redes sociales. Otra cosa, un tercer punto, Alfredo, que a mí me llama mucho la atención, es que se ha enfocado bastante esta última ola represiva en las mujeres. Fíjate, al 1 de marzo, los últimos días de febrero, si no me falla la memoria, teníamos más o menos unas 10, 11 mujeres presas políticas. Al día de hoy tenemos aproximadamente 20. Estamos hablando de 18 en el último corte y creo que ya hay que sumar unas más. Entonces, fíjate, casi se ha duplicado el número de mujeres presas políticas en este último mes y medio, ¿no? Y eso es otro punto que llama mucho la atención, lo que quiere decir que la barbarie en este sentido no está discriminando, no está tomando en cuenta si eres o no eres hombre o mujer o lo que sea, no, incluso no está tomando en cuenta ni siquiera si estabas haciendo algo malo o no. Tenemos un caso, a mí me llamaba mucho la atención, que se presentó este domingo, que verdaderamente me pegó mucho. Unas personas que estaban haciendo cola para echar gasolina, son llamadas 5 de ellas por la Guardia Nacional para que hagan constar ante todas las demás que ya se está acabando supuestamente la gasolina. Cuando la gente se da cuenta de que se está acabando la gasolina, empieza a protestar. Estas 5 personas que habían sido llamadas por la Guardia Nacional son encerradas en una habitación supuestamente para protegerlas, y cuando ya termina pues la situación, se les dice a estas personas que habían sido llamadas por la propia Guardia Nacional que ellas están detenidas y se las llevaron. Entonces, fíjate, está pasando mucho, que hay muchísimo abuso, muchísima arbitrariedad, pero sobre todo muy poca posibilidad de control de lo que está haciendo en este momento esa máquina de represión, porque definitivamente las posibilidades de movilización, de acceso incluso a las instituciones públicas están muy limitadas. Los tribunales, por ejemplo, dicen que están trabajando, pero la verdad es que tú vas a un tribunal y normalmente te encuentras en las puertas cerradas y es muy difícil tener acceso a las sedes de tribunales. En las cárceles, en los recintos penitenciarios, por ejemplo, están prohibidas las visitas de familiares y abogados. Y así sucesivamente vemos que a las limitaciones que normalmente nos enfrentábamos, tenemos que sumarle estas otras limitaciones que son verdaderamente muy graves. Entonces, yo destacaría esos puntos, ¿no? Primero, el hecho de que ha recrudecido en intensidad y en cantidad la represión. En segundo lugar, que se ha focalizado también un importante porcentaje de esa represión en las personas que se expresan a través de redes sociales e incluso a través de plataformas como el WhatsApp. En tercer lugar, destacaría este tema de que se está focalizando también en las mujeres. Hemos casi duplicado el número de presas políticas
desde que comenzó la cuarentena hasta acá. Y por último destacaría esto, que estamos verdaderamente sometidos a una serie de limitaciones que están definitivamente apoyando, ayudando a que esa máquina de la represión definitivamente no pare y continúe con sus actos arbitrarios. Bueno, vamos, Gonzalo, a aprovechar a hablar de las cifras, que es a través de la máquina de la represión. Espero Catherine nos tenga ahí la cortina. Bueno, vamos con la máquina de la represión. La máquina de la represión. Desde enero de 2014 hasta ahora ha habido 15.379 personas detenidas con fines políticos. Actualmente el número de presos políticos es 367, un aumento significativo en relación con la semana pasada y antepasada. El número de detenciones políticas solo este año es de 120, dentro de las cuales 96 personas solamente han sido detenidas desde marzo en adelante, es decir, desde el periodo de cuarentena. En 13 personas desaparecidas, siguiendo lo que Gonzalo se refería, solo en lo que respecta al número de presos políticos, 24 son mujeres y el restante es hombres, pues evidentemente. 128 son militares y solo 21 han sido condenados. Otro número muy importante es que 9.104 personas de las excarceladas se mantienen con medidas restrictivas a su libertad, no pueden salir del país, tienen que presentarse ante un tribunal y a todo evento se encuentran pues no libres, es decir, tienen restricciones a su libertad. No sé qué otra cosa nos puedes decir, Gonzalo, sobre estas cifras. Fíjate que hay algo importante, Alfredo, y tiene que ver con ese número y ese porcentaje de personas que tú mencionabas que han sido condenados versus los que no han sido condenados. Esto es un dato interesantísimo. Fíjense ustedes, si solamente 21 personas han sido condenadas de este universo de 367 presos políticos, esto quiere decir que aún en el caso de que estas personas hubiesen sido válida y justamente condenadas, que no es el caso, que no es lo que ocurre, estamos hablando de que más del 95% de los casos de presos políticos son personas que son procesadas, es decir, son personas que todavía no pueden ser tenidas como culpables de ningún delito y en consecuencia deberían estar primero siendo juzgadas en libertad, porque eso es lo que ordena el artículo 44 de la Constitución. Y en segundo lugar, deberían estar siendo tratadas y manejadas como si fueran personas inocentes, porque a ellas las ampara el principio de la presunción de inocencia, de acuerdo al artículo 49 también de nuestra Carta Magna. Entonces, fíjate, esto lo que demuestra al final del día es que al poder, en estos casos de naturaleza política, no le interesa determinar si ciertamente una persona cometió o no cometió un delito. Lo que le interesa es convertir el proceso en sí mismo en un castigo, convertir el proceso, extenderlo lo más posible, manteniendo la restricción de la libertad, así como una especie de condena anticipada, extenderlo lo más posible sin llegar a la verdad de los hechos. Por eso es que el porcentaje entre los que están condenados y los que están procesados es tan diferente. Por eso los condenados son tan poquitos y los que están procesados son tantos. ¿Por qué? Porque como el gobierno sabe que no puede llegar a la verdad, lo que hace es convertir al proceso, tergiversar el proceso y convertirlo, lo decía, en una especie de sanción anticipada. Gonzalo, creo que tenemos que hacer otro corte, ¿cierto? Bueno, fíjense, quería primero referirme a algunos comentarios. Bueno, aquí Pepe Blanco dice: Alfredo, bro, agárrate esa guitarra y pégate una del Scum de Napalm Death. Scum es un grupo de estos grunge heavy metal durísimo. Yo he llegado hasta el punk rock cuando era más pequeño, pero a este tipo de música no. Pero gracias, Pepe, por el comentario. Y toda la música, yo siempre he dicho que toda la música es apreciable y para mí la música es esencial en mi vida. Super Saya comenta nuevamente: debemos ir tratando de rescatar lo mejor de Venezuela, ayudar a mejorar el territorio hasta que volvamos a ser país. Venezuela merece lo mejor. Manuel te dice, Gonzalo, que fue tu alumno, que excelente el live del domingo con Munira. Munira también está presente. Luis Pérez, él habla de ese asalto al final a la democracia, el silencio, y la Hilda nos dice gracias
No sé a qué, pero bueno, gracias, supongo, a nosotros. Nashby comenta, liberen a Mauri. Bueno, y ahí tenemos varias gente y bueno, bienvenida a los comentarios de todos, los estamos refiriendo acá, los que están escuchando, viendo este programa. Bueno, tenemos que ir un corte luego. Gonzalo, yo quería conversar. Primero, disculpa, te voy a dejar este número allí antes del corte. De los detenidos, 27 personas han sido víctimas de desaparición forzosa. Y en relación con el porcentaje, quiero decirte, Gonzalo, analizando todas las estadísticas en virtud del informe que va a salir dentro de poco, el porcentaje de desapariciones forzosas en relación con las detenciones políticas se mantiene similar a los años anteriores y el porcentaje es aproximadamente un 22%, es decir, 22% de las personas que son detenidas en Venezuela con fines políticos las mantienen desaparecidas forzosamente. ¿Qué quiere decir esto? Que no se sabe dónde están, por lo menos por un tiempo, no se comunica el lugar donde se encuentran, no son presentadas ante un tribunal a tiempo, los familiares no tienen información de ellos. Bueno, vamos a un corte y también hablaremos pues de esta situación que ocurrió este fin de semana, de estas detenciones, de esta incursión que ocurrió y de las detenciones que han venido ocurriendo, que ya son públicas, a pesar de que jurídicamente hablando, objetivamente hablando, no sabemos porque no se sabe si han sido presentadas o no ante un tribunal. El hecho es que ya públicamente se ha señalado estas detenciones, incluso hay un asesinato de una persona que honestamente primera vez, o sea, como alguien que recientemente que se habla de él, una persona de apellido Colina, pero bueno, creo que es algo que tenemos que conversar en virtud del tema de derechos humanos que está envuelto en esta situación. Bueno, vamos al corte y ya regresamos. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. Informe RCR presenta titulares. El régimen de Nicolás Maduro refuerza la vigilancia aérea en las costas y accesos a La Guaira. Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeros de Caracas, reiteró la difícil situación en la que los trabajadores de la salud están enfrentando la pandemia del COVID-19 en el país. Los trabajadores venezolanos hemos sido objeto de unas políticas antiobreras, antilaborales, antitrabajadores. Hemos visto cómo se ha vulnerado nuestros contratos colectivos, cómo se ha realizado el paralelismo sindical, asumiendo representaciones realizadas en laboratorios del Ejecutivo presidido por el señor Maduro, para evitar que la representación genuina de los trabajadores asumamos la defensa. Pero además de eso, se ha profundizado en cada aumento salarial, que por cierto nunca en los últimos no han sido oficializados a través de cadenas, sino de las redes sociales, la extrema pobreza, la curva de extrema pobreza. Hoy los trabajadores venezolanos pues nos encontramos como indigentes sociales, a pesar de que todos los días debemos salir a trabajar, a pesar de que todos los días debemos cumplir con nuestra responsabilidad. El Estado venezolano, a través del señor Nicolás Maduro, pues se ha apartado de esa corresponsabilidad que él tiene, que no es otra cosa que garantizarnos condiciones de trabajo decentes, salarios suficientes. Provea rechaza las amenazas de Nicolás Maduro por defender los derechos de los detenidos. Los centros comunitarios de aprendizaje y el Observatorio Venezolano de la Violencia presentarán hoy un informe en conjunto sobre las muertes violentas de niños, niñas y adolescentes en Venezuela, más allá de nuestras fronteras.
La Organización Mundial de la Salud recomienda a los países analizar las neumonías sospechosas de finales de 2019. Y en los deportes, en el fútbol español, el Real Madrid iniciará el próximo lunes los entrenamientos individuales. Les habló Argenis Barreto. Continúen con nuestra programación. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Bueno, aquí seguimos, Gonzalo y Miopia, Alfredo Romero. Gonzalo, ¿estás allí? Aquí estamos, sí. Ahí está. Bueno, mira, quería, evidentemente, terminamos refiriéndonos a un tema muy importante, que es el tema de las desapariciones forzosas. Son 27 desapariciones forzosas, y quería explicarles a todos lo que significa la desaparición forzosa, y para que se pongan en los zapatos de las personas, ¿no? Porque aquí no se trata de que una persona es criminal o no. Aquí se trata de que para que la persona se considere como criminal, primero tiene que haber un proceso justo. Y así haya una detención preventiva, haya una presunción, digamos, de que una persona es responsable de un delito, no se puede desaparecer. Porque al momento que desapareces a la persona, que no le informas a los familiares, a los abogados, la persona está totalmente desprovista de la oportunidad de defenderse. Entonces aparece, fíjate, hay unas cosas que ya se han hecho comunes y que debemos rechazar contundentemente en Venezuela. Por un lado, el hecho de que las personas, cuando se detienen políticamente, pues se desaparecen, como muchísimos casos, y aparecen de repente, chicos, y ya es algo como común en videos, incluso dando testimonios o declaraciones, y debo decirlo, bajo coacción. ¿Por qué tengo que hablar de que es bajo coacción? Bueno, porque si están desaparecidos, no se le permitió contacto con un abogado, y antes de que haya contacto con un abogado y ni siquiera con un familiar, se les coloca a dar una declaración en un video, y ese video se coloca públicamente en un canal del Estado. Eso es violatorio gravísimo de los derechos humanos. Gravísimo, porque estás violándole todos los derechos a la persona. Derecho a la defensa. Es decir, la persona tiene la libertad de contactar a un abogado además de estar en contacto con alguien que le pueda dar algunas instrucciones de defensa técnica necesaria, por un lado. Por otro lado, tú no puedes colocar un testimonio público antes de comenzar el proceso, porque además estás ya previendo, digamos, una situación antes que comience el proceso. Estás informando sobre algo que debería ser parte de un sumario, debería ser parte de una investigación, digamos, previa, digamos que reservada, y además que recuérdense, el fiscal, o sea, la parte del Estado que detiene, es una parte del proceso. La otra parte, que debería ser igual, debería ser el balance exactamente igual, es el defendido, que tiene su abogado, su derecho a la defensa y su oportunidad de defenderse. Entonces, esas ya de por sí no se puede tapar el sol con un dedo, donde ya se delata claramente la violación grave de los derechos humanos en estas detenciones. Y lo hemos visto, lamentablemente, en detenciones recientes. Y no quiere decir, repito, puede ser el criminal más criminal, como lo quieren llamar, el mayor terrorista, pero usted no puede violar el derecho a la defensa. Pero además eso no ocurre con estas detenciones recientes, ha ocurrido con muchas otras detenciones. E incluso, quiero recordar casos, para que se entienda claramente la violación gravísima a los derechos humanos, el de Antonia Turbay, ciudadana además también española, que tiene boleta de excarcelación. ¿Quién justifica el hecho de que no solo se le violó el derecho a la defensa, no tiene posibilidad de defenderse, sino además un tribunal le ordena la excarcelación
y la persona desde junio del año pasado está hoy día una mujer, dentro de las 24 mujeres, presa en el helicoide, es decir, le cerraron el candado, no la dejan salir, es decir, simplemente no la deja salir, supongo el director de la cárcel, o sea, hay una instrucción de no dejarla salir a pesar de tener una orden de libertad. ¿Quién explica eso? Son cosas totalmente abusivas y eso es lo que hace que, por ejemplo, que le damos nuestro respaldo, la organización Provea haya hecho referencia a estas detenciones arbitrarias, que nosotros lo hacemos también, estamos analizando con cierto detenimiento cada una de ellas, pero el hecho es que aquí no se puede, es decir, aquí pareciera que denunciar, que los funcionarios del gobierno creen que pueden hacer lo que le da la gana con un detenido. Eso es como que lo libre, pueden agarrarlo, pueden maltratarlo, pueden llevarlo, pueden presentarlo en video, pueden colocarlo a la luz pública como un criminal sin derecho a la defensa, pueden desaparecerlo, no presentarlo sino cuando les provoca ante un tribunal, restringirle el acceso a la justicia. Es decir, mire, eso no ocurre incluso con terroristas en los Estados Unidos, terroristas en España, terroristas en diferentes lugares. Bueno, se les permite cuando son dentro de los Estados Unidos acceso al derecho a la defensa y cuando han sido los derechos humanos violados, como en el caso de Guantánamo, todas las organizaciones de derechos humanos del mundo, incluyendo nosotros, han criticado esa violación grave de los derechos humanos ocurrida, por ejemplo, en Guantánamo. Y esas críticas que se han hecho a los Estados Unidos en Guantánamo, que incluso las he visto del propio gobierno, bueno, son críticas para los que no están con nosotros, pero cuando nosotros cometemos, es decir, cuando el Estado venezolano, en este caso, comete esas mismas violaciones a los derechos humanos y más graves, en muchas ocasiones, acompañadas de torturas, acompañadas de desapariciones forzosas, así sí lo puede hacer porque la justificación es que son supuestamente terroristas. Es decir, ¿quién dice que son terroristas? Lo debe decir un tribunal, lo debe decir luego de que haya un proceso justo, luego que tengan derecho a la defensa, luego que se justifique qué fue lo que ocurrió. Y nosotros como abogados, y se lo hablo porque muchas de las personas que nos escuchan son también, tienen el interés en el aspecto jurídico, en el aspecto de los derechos humanos, son además muchos activistas del Foro Penal. Los abogados tenemos, y eso se lo digo yo a mis alumnos, y yo estoy seguro que Gonzalo también, la mente objetiva. Es decir, aquí no lo podemos dejarnos llevar por una declaración en prensa, por la percepción. No, es la mente objetiva, la verdad, lo que se conoce como la verdad objetiva, y la verdad objetiva solo deriva de un proceso justo donde increíblemente las personas hoy día pueden verse como culpables de algo y luego del proceso se determina quizás que no son las personas que estuvieron involucradas en una determinada situación. Es decir, ¿qué relación hay entre una persona o una fotografía que aparece de alguien que fue detenido en el piso, o quien estaba en la lancha, o quien posteriormente fue efectivamente detenido, o quien realmente cometió el delito? Esa es la relación causa-efecto. Gonzalo, me recuerdo que contabas una historia, bueno, no sé si nos da tiempo de contarla, pero yo la resumo, que en tus clases creo que era de victimología, las personas... Bueno, de derecho penal, pero en el tema de victimología, las personas, ponías a una actriz que entraba haciendo un escándalo, una amiga tuya actriz, y las personas se quedan como impresionadas haciendo un escándalo allí romántico y tal, y entonces luego que la persona salía y las personas se quedaron todas impresionadas, cada quien dentro del salón veía cosas distintas. Es decir, ¿qué color tenía el pantalón? Y entonces las personas, unos decían blanco, otros decían verde, y muchos se equivocaban y decían, bueno, ¿qué fue lo que dijo? Dijo tal cosa, dijo aquella otra. O sea, porque al final la percepción del ser humano varía, por eso no puedes basarte todo en un video, en un testigo, en una fotografía, sino necesitas, y esa es nuestra meta, un Estado de Derecho democrático, con proceso justo, con respeto al derecho a la defensa. Sí, así es, Alfredo. Fíjate que una de las cosas que yo siempre digo es que incluso para combatir la delincuencia hay que evitar convertirse a su vez en un delincuente. Es decir, tú tienes una serie de reglas que tienes que respetar para juzgar, para investigar a otras personas a las que estás señalando como responsables de un delito. Y si tú violas esas reglas, todo lo que hagas ya viene viciado de nulidad. Esto que tú comentabas, Alfredo, de estos videos que han salido, no solo ahora salió, el día de ayer salió uno de los detenidos con respecto a esta supuesta incursión, pero antes han salido otros videos similares. Cuando tú te das cuenta de que esos videos han sido recabados primero
sin la autorización expresa, clara de la persona detenida, de no solamente recabar esos videos, sino además difundirlos. Pero además que han sido levantados sin estar presente allí el abogado defensor de la persona, ya tú te das cuenta de que ese video no tiene una finalidad jurídica, sino más bien tiene una finalidad política, que es la de construir un cuento, una narrativa, una historia sobre la cual después se va a articular toda la actuación del poder, toda la actuación del Estado. Entonces eso es muy grave. Yo siempre lo digo a mis alumnos, que no podemos cruzar la línea entre lo prohibido y lo permitido, porque cuando se cruza esa línea, todo lo que se haga después viene viciado. Tú no puedes luchar, vamos a suponer que se está hablando de la detención de delincuentes, de criminales peligrosos, está bien. Tú tienes las herramientas de la ley para luchar contra esos delincuentes, pero no puedes convertirte en un delincuente para luchar contra los delincuentes, porque entonces no estás acabando con la delincuencia. Eso es algo que se cae de Maduro, que es evidente y muy claro, ¿no? Esa es una situación bien delicada. También tenemos, Alfredo, que otra de las cosas que pasa en estas situaciones es que se parte de la base y como que se acepta que los abogados, los familiares, las personas relacionadas con un detenido, sea quien sea, pues no tienen derecho a hablar con ellos, no tienen derecho a tener acceso a ellos en ningún momento y siempre tienen que cumplir toda una serie de reglas, en la mayoría de los casos absurdas, para comunicarse con las personas. Hay otros sistemas, por ejemplo, y no hablo de Estados Unidos, hablo de Europa, en los que un abogado defensor, por ejemplo, puede entrar a hablar con su defendido a cualquier hora del día o de la noche, si así lo necesita, porque es parte del ejercicio cabal del derecho a la defensa, y puede hablar con su defendido en privado, sin necesidad de estar custodiado por personas que estén escuchando lo que ese abogado defensor dice o deje de decir. Todas esas cosas hay que respetarlas, porque ese es el Estado de Derecho. Y la gente me dirá, bueno, pero es que a los delincuentes hay que tratarlos así, hay que tener mano dura con ellos. Yo le digo, oye, cuidado con eso, porque en un país como el nuestro, por ejemplo, la etiqueta de delincuente te la pone cualquiera, en cualquier momento y por cualquier razón, sobre todo desde el poder, sobre todo desde el gobierno. El día de mañana, cuando tú digas, es que a los delincuentes hay que hacerle esto y hay que hacerle lo otro, acuérdate siempre de que mañana el que es llamado delincuente puede ser tú mismo, porque así funciona lamentablemente este país, en el que la ausencia de Estado de Derecho es absoluta. Entonces siempre hacemos un llamado de atención sobre eso, no partir desde las tripas en la interpretación de las circunstancias y siempre mantenerse apegados a lo que son las reglas, las normas, y a no perder la fe en que esas reglas y esas normas sirven para algo, sirven para salvarnos del caos, sirven para salvarnos de la toma de justicia por propia mano, sirven para salvarnos de esos retrocesos terribles que a veces tenemos, en los que la gente definitivamente se toma pues la atribución de decidir qué se hace con una persona que se interpreta o se dice que nos ha hecho algún tipo de daño o ha cometido contra nosotros alguna infracción. Eso es muy grave, ¿no? El derecho es eso, el derecho es civilización, el derecho es, tú puedes llegar hasta aquí. El derecho penal, así lo dicen los autores clásicos, es la máxima carta, la máxima línea de defensa entre el poder y la ciudadanía. Y así lo tenemos que interpretar. El derecho penal debe ser siempre respetado, y los derechos que nacen y por ejemplo el derecho procesal penal y todas las garantías que nacen de eso deben ser siempre respetados. ¿Por qué? Porque son barreras del ejercicio abusivo que se le ponen al ejercicio abusivo del poder contra eventualmente los ciudadanos. El ciudadano tiene ese escudo para protegerse y siempre debemos tratar de proteger eso. Está muy delicada esa situación, Alfredo, pero yo quiero reivindicar algo que tú mencionaste en este momento, ya para cerrar esta intervención. Es nuestra absoluta solidaridad con los compañeros de la ONG Provea. Fueron criminalizados por decir básicamente lo que hemos dicho a todas las ONG, que independientemente de la razón por la cual una persona esté detenida, hay que respetarle sus derechos, independientemente de que una persona sea tenida o no sea tenida como un delincuente, como un criminal, hay que respetarle sus derechos. Eso fue lo que dijo Provea, y por eso ha sido ya amenazada nuevamente, una vez más, como ha sido amenazado el Foro Penal en tantas oportunidades, de ser sujeta a procesos de criminalización. Defender los derechos humanos no es un crimen. Hacer lo que la Constitución te permite hacer no es un crimen. Y por eso nuestra solidaridad absoluta con nuestros amigos de Provea.
Sí, bueno, Gonzalo, quería señalarte también que precisamente nosotros como Foro Penal, y hay muchos ejemplos, no tenemos mucho tiempo de referirnos a ellos, que hemos sido también criticados hasta por sectores políticos, no solo del gobierno, sino de oposición, porque nosotros, los derechos humanos no tienen color político, los derechos humanos no tienen ni siquiera ideología izquierda o derecha. El respeto a los derechos humanos es para todos, sin color, sin distingo político, de ningún tipo. Y decimos esto porque siempre lo decimos y lo repetimos aquí, y quiero que quede bien claro. Hoy día, los funcionarios que irrespetan los derechos humanos, como ha ocurrido ya, pudiesen ser en un futuro las víctimas de violaciones a derechos humanos de un nuevo régimen o de un nuevo gobierno. Y si eso ocurre, si existe todavía y se mantuviere en un cambio político, que siempre hay transformaciones de estados, transformaciones políticas, siempre las hay. Si eso ocurriese, el Foro Penal estaría ahí, denunciando también la violación a los derechos humanos que ocurra contra los que hoy pudiesen ser los perpetradores. Entonces, colóquense los mismos funcionarios militares, policiales, funcionarios del gobierno, en los zapatos de la víctima. Porque ustedes bien saben, y se lo digo yo siempre que me encuentro con algunos custodios en los tribunales, que ellos mismos, y lo dicen, bueno, usted sabe que estamos cumpliendo órdenes, pero yo le digo, sí, pero dése en cuenta que esas órdenes son violatorias a los derechos humanos y póngase usted en la posición de ese detenido, que cuando a una persona como usted le están dando órdenes y le viola los derechos humanos, llámese porque no le dio el acceso a un tribunal, el acceso a la justicia, el acceso a la defensa, le ordenaron porque se cree, tú sabes, el poderoso, el grandote, el poderoso, puede torturarlo y humillarlo porque está rodeado en un lugar escondido, sin derecho a la defensa y sin que nadie lo observe o simplemente sus supervisores que les está, digamos, echándoselas, ¿no? Por humillar o golpear a alguien. Póngase en la posición de esa víctima. Y hoy, cuando usted ve que lamentablemente ocurre, son estudios psicológicos de victimología, estudios psicológicos de perpetradores que hemos estudiado, que hemos analizado y que incluso estamos comentando en unos trabajos que estamos terminando recientemente. La persona, el funcionario, el perpetrador ve a la víctima como un objeto. Regularmente, lamentablemente ocurre, lo ven como un objeto porque lo ven como una persona, no como una persona, como un objeto, como alguien que no tiene humanidad. No lo humanizan. Pero pónganse. La primera característica de esa relación entre el captor y el capturado. Pero colóquense, yo les digo, piensen en su madre, en su hermana, en su padre, en su hermano, en su familiar. Piensen en que les puede ocurrir eso mismo de los cuales ustedes son los perpetradores, que ustedes son los que humillan. Les puede ocurrir precisamente que otro que no sean ustedes lo humille, lo maltrate. Y no creen que es que yo no voy a hacer eso, a mí nunca me va a pasar porque yo estoy ligado con X persona y yo soy el respaldo a la revolución, etcétera. Sí, pues conocemos muchos casos que un errorcito leve donde usted cuenta algo que no le gusta, como por ejemplo, porque no le gusta a nadie no tener luz, no tener agua, no tener gas, no tener comida de vez en cuando, no tener gasolina, eso no le gusta a nadie. Usted comenta una cosa de ese, a lo mejor, o un familiar de usted y puede ir detenido y entonces usted se sentirá en la misma situación de aquellos que hoy humilla. Pero Gonzalo, ya estamos por finalizar, nos queda exactamente 4 minutos y Catherine nos va a mandar a cortar, pero como este fin de semana es el Día de la Madre y tuve, por cierto, un evento reciente con Sin Mordaza donde canté unas canciones y me pidieron la canción, y hay varios del foro que están aquí, pidieron la canción Mujer, y siendo que es el Día de la Madre este fin de semana, quería pues recordar esta canción que se llama Mujer, Mujer Venezuela, y finalizar con esta canción, así sea una parte. Aquí tengo, vamos a ver cómo suena esto. Dime tú, Gonzalo, tú que sabes del sonido, si suena bien la guitarra. De reverberación, quítale un poquito de reverberación a la voz. ¿A la voz o a la guitarra? A voz. Ok, ahora. Mejor. Un poquito más.
¿Y la guitarra se oye? Dedico esta canción a todas las mujeres que dan la vida, aquellas que caminan mirando al frente, que sienten, que sueñan, aquellas que golpean con el corazón el vil despotismo, aquellas azules, rojas, blancas, negras, rosadas que luchan, que aman y gritan libertad. Y gritan libertad. Mujer, toma tu bandera. Mi mujer, Venezuela. Mujer, mi patria y tu belleza. Mi mujer, Venezuela. Dedico este ritmo a ese vientre que hospeda nuestro pueblo, que enfrenta la muerte para que no arranque en nuestro futuro, y que aprieta los puños enfrentando el abuso, y que estalla de amor defendiendo a lo suyo. Mujer, toma tu bandera. Mi mujer, Venezuela. Mujer, mi patria y tu belleza. Mi mujer, Venezuela. Bueno, esa canción la habían pedido antes. Esa es una canción que compuse en el año 2000, también creo que 2004, por allí. Y pues dedicada a la madre. Y felicitaciones anticipadas, ya que estaremos nuevamente el próximo martes. A todas las madres, incluyendo a mi madre, Amira se llama, mi madre, a la madre de Gonzalo, que en paz descanse. Le damos un abrazo ahí desde aquí en el cielo, que siempre nos cuida y siempre está atenta de nosotros. Tu mamá se llama María, ¿no, Gonzalo? ¿Cómo se llama? No, sí, María Ofelia. Pero acuérdate que yo tengo la ventaja de tener dos madres. Yo tengo a mi mamá, claro. que es cielo, María Ofelia, pero también tengo a Susana, que es la esposa de mi padre, que de alguna manera también nos crió. Y bueno, también el abrazo va para ella, que por cierto lo tuvo que celebrar en España el domingo, donde se celebró este domingo el Día de la Madre. Pues así es, felicitaciones a todas las madres, ahí está Munira, felicitaciones a Munira, Mariela, madre Hilda que está viéndonos también, todas las madres del equipo del Foro Penal, una felicitación maravillosa. Bueno, Alfredo, y a nuestras esposas que son madres también, feliz día. Exactamente, así es, felicitaciones a todas las madres en el Día de la Madre. Y repito, hay 24 mujeres presas políticas, no podemos olvidarlas, recientes, por cierto, hay 5 desaparecidas. Antonia Turbay, no podemos olvidarla, madre también, presa política desde junio con boleta de excarcelación, y muchas otras que se encuentran privadas de libertad. Bueno, ya tenemos que despedirnos hasta el martes que viene. Gracias, Catherine Manzano, por la producción. Disculpa todos los inconvenientes, esto online, pero lo haces maravillosamente bien. Gracias a Gregorio en los controles, Jaime Nestares en la dirección, en la dirección de la radio y en la gerencia general Willy Zarcaya. Bueno, seguimos y terminamos con nuestro lema que siempre nos acompaña. La mano que quiera, la izquierda o la derecha, porque los derechos humanos no tienen lado, no tienen ideología, no tienen color, son de todos. Por eso hoy vamos a levantar las dos manos, la izquierda y la derecha, y todos repetimos nuestro juramento del Foro Penal, que dice así. Yo lo digo primero y tú lo repites, Gonzalo. Yo lo digo primero y tú lo repites para que así todos lo repitan. Dice, no hay que hacer justicia por propia mano. No hay que hacer justicia por propia mano. Pero está en nuestras manos. Pero está en nuestras manos. Que se haga justicia. Que se haga justicia. Muchísimas gracias. RCR presentó al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad.